internacional, pues porque cuando uno habla de intereses, pues ya más o menos, y espero que a ustedes pues hayan quedado con la habilidad de poder entender una tasa en un banco o una tasa en el otro banco. O sea, digamos que a nivel de Colombia, en cualquier momento en que usted, para usted mismo o para su empresa, o si trabaja para una empresa, solicite un crédito, pues la idea de lo que significa la tasa de interés anual, mensual o nominal, eso ya esté superado y sea pues muy fácil de digerir para ustedes. Entonces, ¿qué otras cosas tienen los intereses múltiples si ya supuestamente debemos de estar en la capacidad de entender cómo son las tasas con una moneda? Pues resulta que pues en este mundo globalizado, pues es necesario también entender cómo yo hago para entender y comparar, sobre todo algo muy importante acá, que de pronto pues no está acá dicho, algo muy importante que es uno en lo que más lo usan, es en comparar esas tasas de interés. O sea, claro, uno las tiene que pasar, pero ¿para qué las pasa? Pues para poder comparar, ¿cierto? Me explico. Por ejemplo, de diferentes países, acaba de decir acá. Por ejemplo, usted tiene una empresa y en estos días estaba viendo pues cada gente con cada cosa, ¿cierto? Ahora por ahí a mucha gente le ha dado es que por hacer planes de negocio para graduarse, eso es permitido. Entonces a alguien se le ocurre que no, que va a exportar X cosa a Estados Unidos. Y obviamente pues cuando yo compro, yo vendo mis cosas en Estados Unidos, a mí no me van a pagar en pesos, a mí me van a pagar en dólares. Entonces fíjese que yo tengo un gran problema porque yo voy a tener que hacer, si yo hiciera mi línea de tiempo del proyecto, yo tengo unas inversiones en tiempo, en el tiempo, por ejemplo aquí supongamos que en el primer año hice una inversión inicial y en el segundo tuve que poner otro poquito, pero todas estas inversiones están en pesos, pero los ingresos de este proyecto van a estar en dólares, porque yo supuestamente voy a vender a Estados Unidos. Entonces fíjense que aquí yo ya tengo un problema de moneda, yo no puedo comparar y decir mis pesos, no, tengo que pasar esto o bien estos a pesos o bien estos a dólares en esos momentos. Pues lo más razonable sería que esto yo lo pasara a dólar en ese momento, a dólar en ese momento, y entonces yo ya tengo pues obviamente el mismo proyecto, pero este flujito en dólar también y este flujo también en dólar. Entonces yo podría hallar una TIR en dólares, que es lo más fácil. Bueno, después miramos qué es una TIR. O sea, la TIR significa qué tan rentable puede ser el proyecto en dólares. Entonces yo podría, cuando ya tengo esto, yo podría decir, bueno, ahora sí en pesos colombianos, ¿cuál es la rentabilidad del negocio? Entonces fíjense que yo lo puedo usar o para hacer mis proyectos a futuro, o si por ejemplo una empresa, una multinacional, te dice, no, pues necesitamos plata para la sede de Colombia, pero la empresa puede poner a su gente financiera a averiguar dónde le sale más barato el crédito, si traer la plata desde su país de origen, o sea, conseguir un crédito en su país de origen o conseguirlo acá en Colombia. Obviamente van a tener tasas diferentes y están en monedas diferentes. Entonces la idea es que alguien diga cuál tasa es mejor en la misma moneda. O sea, o traigo, por ejemplo, una multinacional que sea de Alemania y tenga una sede acá. Entonces tiene que pensar si ese euro, Alemania, sí, estamos hablando de Alemania, todavía tiene euro. Si el interés que me dan en euros es equivalente o cuál es la tasa equivalente en pesos. Entonces yo ya puedo comparar esas dos transacciones. Esa es una de las utilidades y tal vez la que originó el uso de los intereses múltiples en la ingeniería económica, porque la ingeniería económica pues trata de resolver esos problemas que tienen las organizaciones financieramente. O por ejemplo, cómo mirar si comprar unas acciones en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Tokio, en estas bolsas mundiales, pues son rentables o no desde la perspectiva del peso colombiano, pero obviamente toda esa información iría a estar en dólares
Y yo necesitaría saber a qué equivale eso en peso. Entonces, para eso, ese es el mayor caso de las aplicaciones de los intereses múltiples. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es eso. Es cómo hacer para comparar intereses de diferentes monedas y poder uno decir dónde le conviene más esa tasa, depende de lo que uno la necesite. Ese es uno de los mayores usos. El otro uso es pues ya digamos a nivel interno, y esto sí es pues muy colombiano. De pronto en otros países alguna de estas se usa, pero pues esto es muy colombiano y son los famosos créditos hipotecarios o créditos de vivienda. Hay unos tipos de crédito que son créditos que se llaman a largo plazo, que por allá cuando ustedes explicaron algunos los expusieron, pero realmente créditos a largo plazo en nuestro país se consideran créditos mayores de 5 años. Y este, por ejemplo, es un tipo de créditos y el otro es el crédito de vivienda, que son los dos mayores usos que uno tiene para también poder entender qué son intereses múltiples. Voy al primero, por ejemplo, aunque no es tan largo a veces, no sé si alguno de ustedes, yo ya les había dicho, tiene por ejemplo un crédito con el ICETEX. Las tasas que ofrece el ICETEX son tasas de intereses múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente como el interés es tan bajito, ese interés también va amarrado a una amortización de la inflación del peso colombiano. O sea, se supone que el Estado pone esa plata en el ICETEX para que los muchachos puedan estudiar. Pero si usted, por ejemplo, le prestan 5 millones, pues es obvio que dentro de un año usted no puede volver los mismos 5 millones porque la universidad ya no cobra 5, si cobra 5.500. Entonces, si el Estado permite, pues esa sería la lógica, ¿no? Todos sabemos, pues, quiero dejar aquí grabado, pues, sin pensar en lo horrendo que es el manejo de los dineros públicos, pero dentro del manejo ideal, pues es la misma razón, ¿no? Y es que si yo presto 5 millones para que estudie un muchacho hoy y el año que viene me devuelve 5 millones, pues otro muchacho no va a poder estudiar porque el peso se ha devaluado y la universidad está cobrando más. Entonces, para amortiguar esos cambios, esas tasas de crédito de estudio se amarran al movimiento de la inflación generalmente o del IPC, que también muestra parte de la inflación. O sea, en última, el IPC es el resultado del movimiento de la inflación. Entonces, esas tasas se amarran de esa manera y cada vez que si sube el IPC, pues la tasa de interés del crédito sube. Por lo tanto, usted tiene que pagarle más plata de intereses. Si la economía va bien y el IPC baja, la tasa de interés baja y usted tendría que pagar menos intereses y por lo tanto es al final que a usted le sale por ahí saldo a favor. ¿Qué es un saldo a favor? Pues que el IPC empezó a bajar y lo que usted pagaba estaba pagando más intereses, entonces se lo van poniendo ahí como una bolsita. Paro aquí un momento para preguntar, ¿alguien tiene crédito con el ICETEX? Yo. Entonces, si de pronto tú has visto que en algún momento te salga por ahí saldo a favor, ¿te ha salido alguna vez? Sí, profe. Exacto, eso es de tener un interés múltiple, o sea, porque el IPC te cobra una cuota, por ejemplo, el IPC arranca, bueno, ahora vamos a mirar, esa tasa te da el 5% semestral o anual, por ponerla bajita. Y si el IPC empieza a bajar, pues la tasa real sería 3%, o sea que hay un 2% que te habían cobrado de más. Entonces, como tú lo vas a pagar en pesos, ellos van guardando esa plata y a eso es que se llama saldo a favor, porque ellos te hicieron una cuenta sobre el 5% y realmente el interés que está aplicando es el 3%, o sea que tienes una diferencia de 2% que ellos se la guardan y eso es lo que ellos llaman un saldo a favor. Ese pues es el mejor de los casos, ese es uno de los casos que yo siempre les explico porque pues por las características de nuestro sistema educativo pues es el más familiar para ustedes. Pero hay otro tipo de crédito, por ejemplo, que se puede hacer en este tipo de situaciones
catastróficas que viven las economías. Pues en este momento estamos hablando de una pandemia que pues ha sido pues súper fuerte, pero también hay momentos como las inundaciones en los campos, las avalanchas, esos desastres naturales, terremotos. Entonces los campesinos o la gente que está allí, que tiene sus empresas, pues realmente no tienen cómo volver a pararse. Entonces el Estado les permite unos créditos que además algunos de tener intereses de gracia, ¿sí? Que supuestamente hay un tiempo muerto para que la gente no pague, también como se generan a largo plazo, porque es muy difícil la recuperación económica, entonces le dicen, bueno, yo le voy a prestar para que usted arregle sus cultivos y me lo paga a 5, a 6, a 7, a 10 años. Entonces, como eso es tan largo, y yo supuestamente como Estado estoy favoreciendo a estas personas que tienen esta necesidad, yo no puedo cobrar unos intereses altos. Entonces el Estado amarra una tasa bajita, le pone una tasa bajita, pero la amarra, la ayuda con el IPC, que es el que amortigua ese cambio de la moneda. O sea que en últimas, pues el banco se gana un poquito, pero no pierde tanto porque al menos la plata que recupera ha alcanzado a amortiguar el cambio de pérdida de valor de ese dinero. Ese es otro caso de aplicación de intereses múltiples. Ahora lo vamos a ver. Y el último que dejé por acá es el crédito de vivienda. Todos sabemos que en Colombia, pues para adquirir vivienda, el que menos se demora, pues será un magnate que pague la casa al chinchín, que obviamente no necesita crédito de vivienda. Y el que necesita crédito de vivienda, pues generalmente paga la casa a 15, a 10 años, a 20, a 30 años. Eso quiere decir también que póngase usted en el lugar de un banquero, que usted fuera banquero, pues usted no solamente presta para una casa, usted presta para una torre de apartamentos. Entonces no esperen que si ese apartamento lo van a vender en 120 millones, pues primero obviamente no vale 120 millones. Ahí hay una gente que está cobrando porque tiene que ganar dinero, son los dueños de las constructoras. Pero los bancos obviamente lo que hacen es pagarle a la constructora el apartamento y usted como cliente se queda en su deuda con el banco. Entonces fíjese que el banco en últimas ha puesto los 120 millones de ese apartamento. Y usted dice, no, yo lo voy a pagar en 15 años. Pues obviamente el banco no es ninguna madre Sor Teresa de Calcuta para esperar que usted en 15 años le vaya devolviendo. Ya vimos cómo son los cuadros de pago. Entonces no tiene ningún sentido que usted preste 120 millones y se lo vayan devolviendo de a puchitos y al final del tiempo pues usted no cobra intereses. Y además 15 años. Pero como supuestamente eso también es y es parecido a lo del Estado, es una obligación de todo Estado brindar educación, salud y vivienda. ¿Cuál es la diferencia de los países en que vivimos? Pues el tipo de Estado que tengan. Entonces, se supone que en un país capitalista como Estados Unidos, como nosotros, el gobierno vela por la salud, pero en un modelo diferente, y es que cada uno pague lo que pueda, pues según sus rollos, y habrán unos poquitos, entre comillas, que es lo que ellos creen, que en un país capitalista hay muy poquitos pobres, y eso lo sustenta el gobierno. En un país socialista o comunista, bueno, comunista, pues que ustedes dirán, ay, yo no quiero ser como Venezuela, como Cuba, esos son socialistas, o como China, que es un socialista diferente, pues el gobierno asume toda la salud. Pero en estos días por ahí salía en la internet, si ustedes vieron, en Dinamarca, un país que está llamado a ser uno de los países de mejor calidad de vida y no es socialista, pero la salud es gratuita, o sea, es totalmente financiada por el Estado. O sea, por eso cuando ustedes oyen de los derechos fundamentales en todo lugar del mundo, el Estado puede ser Estado guerrillero, Estado comunista, Estado capitalista, Estado socialista, póngale el tinte político al quien dirige el país, está obligado a dar educación, vivienda y salud a las personas que viven en su estado.
Y como les digo, la diferencia pues ya, pues además con los tintes de porquería. Disculpe un momentico. Voy a apagar este celular. Un momentico. Bueno, entonces les decía yo que aparte de todas los tintes pues y todo lo malo que puedan ser cada uno de estos tipos de gobiernos, pues cada estado busca la forma de cómo garantizarle a su pueblo educación, vivienda y, y salud. En Colombia, pues el Estado ha encontrado la forma, como en la gran mayoría de países capitalistas, pero obviamente con economías bollantes, que es la diferencia entre ser capitalista en Estados Unidos y ser capitalista en un tercer mundo, además de los niveles de corrupción pues tan grandes que hay. Entonces, en esos estados generalmente el Estado hace como convenios con entes privados para que administren la salud. Y igual en Colombia ha pasado con la vivienda. Entonces, digamos que el Estado se preocupa por los estratos 1 y 2, entonces hace vivienda gratis, pero de todas formas busca un banco. El banco gratis es un decir, bueno, el banco hay proyectos que sí son totalmente gratis, entonces la gente va, vive en un apartamento de 2 metros por 3 metros, bueno, en fin. Y ya de ahí para estratos 2, 3, 4, 5, el Estado que debe garantizarle vivienda, pues dice, como ustedes tienen plata, entonces yo les voy a dar unos subsidios, pero no se los da a usted, se los da a un banco y el banco administra esa plata y el resto el banco se lo cobra a usted. El resto pues ya depende del valor que usted quiera a su casa, si se amaña en estrato 3, 4, 5. Entonces, pues de todas formas no deja de ser un dinero grande y por ejemplo una casa de estrato 2 o 3, pues para una familia que se gana un mínimo, una casa de 30 millones de pesos no la podrá pagar en un año, lo tiene que pagar en 10 años, en 15 años, en 20 años. De esa manera, como el dinero llega tanto tiempo después, pues el banco hace lo mismo. Igual no puede cobrar una tasa alta porque el gobierno le dice, no, no, un momentico, o sea, yo soy el protector y esa gente no tiene con qué pagar. Entonces lo que el banco le dice al gobierno, le dice, no, pero al menos déjeme amortiguar el cambio de la moneda. Entonces esas tasas van pegadas también a algo y eso es lo que por allá en algún lado sus amigos, alguno de sus amigos, explicó en las exposiciones como el UBR. Entonces, ahí están las 3 aplicaciones de esto. La primera aplicación, monedas extranjeras. Haciendo un resumen de todo lo que les he hablado. Segunda aplicación, créditos a largo plazo. Y última aplicación, la compra de vivienda en Colombia, que se llama el UBR. Bueno, entonces ya con eso vamos a empezar a mirar. Bueno, esto es lo que yo les decía, las aplicaciones a nivel internacional. A nivel interno tenemos los créditos a largo plazo, pero aquí ya hay un ejemplo que le permite a uno mirar cómo encuentra eso. Generalmente, aquí les estoy diciendo, se consideran créditos a largo plazo de 7 o 10 o más años. Y generalmente el banco toma una tasa base, un porcentaje base y le suma unos puntos. Por ejemplo, esto es muy fácil verlo. Yo les decía, por ejemplo, para empresas que hacen créditos para cambio de maquinaria, para nueva planta, para importar una cantidad importante de mercancía, generalmente los bancos hacen este tipo de contratos con ellos. Entonces, DTF más 5 puntos. ¿Qué quiere decir DTF? Tasa de depósito a término fijo. O sea, quiere decir que van a cobrar lo que le cobran, o sea, lo que el banco está pagando a un depósito a término fijo, que generalmente es un interés bajito, más 5 puntos. Estos 5 puntos siempre se escriben así, 5 puntos.
esto no aparece. Yo lo puse acá porque es lo que uno debe tener en cuenta. Generalmente dicen 2 puntos, 3 puntos, pero uno debe entender que esos son puntos, o sea, más 5%, más 3%, o sea, son puntos porcentuales o es un porcentaje adicional a esta tasa. ¿Qué es lo que sucede? Esta tasa de depósito a término fijo está cambiando por ahí 3 veces al año. Entonces, a medida que usted vaya pagando, pues el banco le va registrando un interés que va cambiando en el tiempo. Para este tipo de créditos el interés no es constante. El interés va cambiando, depende de la fluctuación de la tasa de depósito a término fijo. Y entonces, pues muy seguramente a los bancos, a las empresas que sacan ese tipo de crédito le pasa lo mismo que le pasa a la compañera cuando ve en su cosa que dice saldo a favor o de pronto dice, ay no, yo iba a pagar la última cuota, ahora me toca llevar 200.000 pesos más. Pues ya no es saldo a favor, es saldo en contra. ¿Por qué? Porque si la DTF sube mucho, pues esta tasa de interés se sube comparada a la inicial. Si la DTF baja, pues esta tasa va a bajar y entonces cuando igual las empresas les irían a quedar un saldo a favor. Y pues acá está lo otro, los créditos al agro generalmente se hace de esa manera. No sé si ustedes, pues ojalá vieran al menos un noticiero al día. Han oído por ahí, bueno, ya saben el problema pues que hubo, que hay un tipo encarcelado con algo que se llama agroingreso seguro. Era prácticamente un dinero grande que se le daban a los agricultores con unas condiciones de crédito muy bajas. Y pues ustedes ya oyeron el escándalo, unos tipos se robaron toda la plata, se adjudicaron los créditos, se autoprestaron, bueno, ya saben la historia. Y se oyeron también, apenas empezando este gobierno, pues hubo otro escándalo igual, que el señor que sale todos los días a las 6 de la tarde dijo que iba a dar unos créditos también al agro y a las empresas agroindustriales, no sé, bueno, y eso salió un rollo ahí porque en última los medianos y pequeños campesinos que tenían tierras, algo así, salieron diciendo que no les habían dado plata porque esos créditos a muy bajas tasas, a pesar de ser así a muy bajas tasas, pues cayeron en manos de los amigos de siempre. Entonces, bueno, en Colombia digamos que aunque el fondo es bonito, como todo lo que pasa aquí, pues digamos que desafortunadamente por nuestra situación, pues esto no lleva a un feliz término, pero digamos que si llevando a feliz término sería un modelo aceptable para poder que el país siguiera teniendo desarrollo. Y este que yo les decía, el crédito del VR, que es para vivienda. Bueno, vamos a mirar cómo se hace eso. Aquí hay unos ejemplos, creo que solo hay este. Y después vamos a hacer otros ejemplos en Excel que nos ayuden a entender mejor esto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar? Miren, es una formulita muy sencilla, pero como todos los problemas de ingeniería económica, es leer y leer muy bien. Y por eso vuelvo y les digo, esta materia entra viéndose un noticiero al día, y no precisamente la página de los judiciales, sino esas páginas de las noticias, los indicadores económicos, que por ahí el ministro de Agricultura, que el ministro el ministro de Hacienda, bueno, el Cresponese, que dice el DANE también. Todas esas cositas le sirven a uno para aterrizar los pies en la tierra y entender una materia tan interesante y tan real como es la ingeniería económica. A veces ustedes se quedan, ¿y yo para qué aprendo eso? No sirve para nada. Que a mí para qué me sirve esa materia. Miren, yo ya les demostré a ustedes que sea algo que sirve eso. Por ejemplo, alguien quiere sacarse una casa. Ahora puede aprender cómo es que en Colombia se manejan los créditos de vivienda. ¿Cómo es que si yo tengo que prestarle plata al ICETES, qué es lo que me están cobrando? ¿Cómo si, por ejemplo, mi mamá o un familiar mío está en Estados Unidos o en España?
y no sabe si comprarse una casa aquí o una casa allá, dónde le sale más barato el crédito, hombre, yo ya le puedo ayudar a hacer eso. Yo le digo a mi mamá, a mi tío, a mi hermano, ve, ¿cuánto te cobran de interés allá? Y voy a un banco y averiguo el de acá y hago la comparación. Le digo, no, te sale más barato acá, te sale más caro allá. Son situaciones, muchachos, que si algo en la vida sirve, les repito cada clase, es la ingeniería económica. Porque el mundo se mueve con dinero. Y el mundo cada vez es más globalizado, nosotros cada vez estamos más llevados del que nos trae, entonces nos van a cobrar intereses por todo lado, intereses ajustables a esta situación tan difícil. Entonces, y si nos vamos, pues también, muy seguramente allá también pasa lo mismo. De pronto los intereses no cambian tanto en el tiempo, pero también son amortiguados porque de alguna manera las monedas cambian de valor. Bueno, ¿cuál es la idea de los intereses múltiples? Entonces, si yo quiero cambiar, pues yo parto, esta es la ecuación para cualquiera, es esta. Entonces la idea es que el interés que yo estoy buscando es igual a la multiplicación de los intereses que me dan. Este es el primer ejemplo que acá. Yo quisiera que pues lo leyeran bien. Dice que alguien presta hoy en Estados Unidos cierta cantidad de dinero al 8% anual. Tasa que se mantendrá fija durante el año que durará el crédito. Hoy el dólar se cotiza a 3.950 y según proyecciones del Banco de la República, el dólar dentro de un año será 2.900. ¿Cuál es la tasa equivalente de este crédito en pesos colombianos? Entonces lo primero es entender esta situación. Miren, dicen Luis presta hoy en Estados Unidos cierta cantidad de dinero. O sea, este 8%, esta tasa que aparece aquí del 8%, esta tasa, ¿en qué moneda está? ¿Sobre qué moneda se cobra? ¿Dólares? En dólares, ¿cierto? O sea, este 8% se cobra en dólares. Esto es anual, ¿no? Esto está cobrado en dólares. O sea que lo que me están diciendo acá es que hay una persona en Estados Unidos que va a adquirir un crédito y le cobran el 8% anual. Y pues esto que me dan aquí, yo lo voy a obviar para que ustedes aprendan a leer esto que hay acá, entre estos dos puntos lo vamos a quitar. Y me dicen cuál es la tasa equivalente de este crédito en pesos colombianos. O sea, la situación que yo les decía, hay alguien por allá en Estados Unidos que le dicen, vea, yo le cobro el 8% anual. La pregunta es, en pesos colombianos, acá en Colombia, ¿cuál será esa tasa? Esa es la pregunta. Entonces, para poder saber eso, yo debo de saber cómo se va a mover la moneda durante el año del crédito. Claro, pues para hacer una aproximación, porque ¿qué va a pasar? En economías como la de nosotros, pues cada año ese valor del dólar va cambiando. Pero pues obviamente al menos una aproximación haciendo un supuesto de que esas proyecciones que nos da el Banco de la República, que es el que hace las proyecciones del dólar, pues aplique. Entonces yo podría tener más o menos, pues uno no espera que el Banco de la República pues se descache tanto, a menos de que hayan situaciones extrañas como esta, lo que ustedes conocen como puntos atípicos. Pero pues uno podría suponer que esta es una buena aproximación de lo que podría pasar. Entonces, fíjense en cómo yo necesito el de pesos, fíjense cómo yo lo armo acá. Entonces, ¿cuál I es que él necesito? Este que está en pesos. Fíjense que dice I equivalente en pesos. Igual. Entonces, uno siempre arranca por el interés que le dan. El interés que me dan me lo dieron en dólares. Entonces, por eso yo pongo 1 más el interés en dólares. Por el otro interés que aplica ahí, en este caso del cambio de monedas o de cambio de intereses de una moneda a otro, los intereses que siguen son los intereses que están en el cambio de la moneda. Entonces, miren,
O sea, esto viene de esta formulita, ¿cierto? 1 más I1, que sería el interés en dólares. De ahí voy a partir, es el único que tengo. Este interés en dólar es el único que tengo. Entonces parto de ahí. Como ya no tengo más intereses, sino como solo tengo relación entre dos monedas, porque aquí me hablan de la información de cuánto vale un dólar y cuánto valdrá dentro de un año. O sea que me están dando la relación de peso con dólar. Y ese será el otro interés. Aquí me dicen cuánto cambia, pero realmente yo lo que necesito es la tasa de cambio, que es lo que usted oye ahí como la tasa de cambio. O sea, un interés que me dé la relación del cambio de esto. Y fíjense en algo que es algo que me ayuda a construir, y es que si como una forma memotécnica, igual que las famosas ecuaciones de valor o factores que yo le pedía que construyeran a ustedes. Fíjense que yo arranco de un interés en dólares, y si yo fuera a hacer este producto, en algún momento este término se multiplica por este. Entonces es como si yo pudiera eliminar este dólar aquí con este dólar de acá. Entonces me queda el I en pesos, que es el que necesito averiguar. Por eso, ¿por qué es importante este orden? Porque este dibujito se debe construir con base a este orden. Arriba deben de ir los pesos, como el caso de acá. Fíjense que yo aquí puse, hoy el dólar se cotiza, o sea, iniciando el año está a 3.950 pesos por dólar, en este orden. Y al final del año, según las proyecciones, dice que va a valer 2.900 pesos por dólar, este mismo orden. Y aquí yo hallo entonces el interés del dólar por peso. Entonces, ¿cómo hallo yo ese interés? Pues yo puedo meter esto a Excel, ¿cierto? Esto sería un presente dado a un futuro. Entonces yo lo puedo meter a Excel. Voy a irme a Excel a hacerlo. Entonces voy a poner aquí hoy y voy a poner aquí un año. Entonces me dicen que hoy vale 2.900, ¿cómo es? ¿3.000 qué? ¿Cuánto era que decía? ¿Qué pasó esto, pues? 3.950 y 2.900. 3.950 y 2.900. Listo. Entonces con eso ahora yo voy a encontrar la tasa aquí. Entonces pues de una vez yo busco la función de tasa. Y entonces número de periodos, pues un año. Pago no existe, un valor actual que es este. Lo voy a poner tal cual como estaba el dibujito, esto lo tenía hacia abajo. Y tengo un valor futuro que estaba positivo, que es este. Y listo. Entonces la tasa de eso es el menos 27% anual. O sea, para todos es claro, los que están por ahí despiertos, lo que dice acá. ¿Esos 27% son pesos? Estos son, acuérdese que esto estaba tal cual como estaba allí. Eso es una tasa, y esto que estaba acá no son pesos, son pesos sobre dólar, o sea, es el interés del cambio. Esto aquí es peso, es una relación del peso frente al dólar. O sea, a ver, yo voy a, acuérdense que es 27% y yo vuelvo acá. Fíjense en el dibujo que hay acá. El dibujo que se hizo acá es una relación de cambio. Entonces dice que al principio del año
daban 3.950 pesos por $1. Y al final 2.900 pesos por $1. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el interés que ocurrió en esta transacción, que al principio era 3.900 por $1 y ahora son 2.900 por $1. O sea que el interés que yo halle es el cambio que ha habido del peso con respecto al dólar, pero en interés. Fíjese que aquí está el cambio en pesos, ¿cierto? Yo fácilmente puedo decir, pues de un año acá ha disminuido tanto, pero en porcentaje lo tengo que hacer como una tasa entre un presente y un futuro, pero es de la relación del peso frente al dólar. O sea que esta relación nos da menos 27%. Y ojo porque aquí aparece un criterio que yo no les dejé por acá, pero que ustedes sí es importante que lo tengan. De una vez les digo, esta es la cáscara del tercer parcial. ¿Listo? Y es cómo habla uno acerca de la devaluación o de la revaluación de una moneda. Entonces, esto que estamos sacando aquí estamos comparando el comportamiento del peso frente al dólar. ¿Sí? Miren, peso frente al dólar. O sea, cómo ha sido el cambio en tasa o el cambio porcentual en un año de ese peso frente a ese dólar. En este caso nos dio el 27% anual. ¿Qué vamos a decir de ese 27%? Yo mejor borro por acá y lo vuelvo a poner. ¿Qué significa el 27% anual? Y eso es importante, el menos 27% anual. Cuando yo hago cambio de monedas, cuando yo estoy hablando el cambio porcentual de monedas, que en última es la tasa, sí puede haber positivo o negativo. El negativo implica algo que se llama cuando da negativo, si este cambio de moneda, en este caso del peso frente al dólar, da negativo, se dice que hay una revaluación. ¿De quién? En este estricto orden del peso, o sea, del numerador frente al dólar. Así se leen esos intereses en intereses múltiplos. Eso es lo que significa. Y fíjese que si yo lo veo, pues obviamente si yo lo miro ya en pesos, me doy cuenta que mi peso ha sufrido una revaluación frente al dólar. ¿Qué es una revaluación? ¿O qué es una devaluación? A ver, alguien de los que expusieron, porque por ahí hubieron personas que expusieron, ¿qué era devaluación? ¿Qué es devaluación? ¿Se durmieron los que la disminución del valor de una moneda. ¿Frente? ¿Frente a quién? Frente a otra moneda. Frente a otra moneda extranjera. O sea, la devaluación es, por ejemplo, si yo digo devaluación del peso frente al dólar, siempre cuando yo hable de devaluación o revaluación debo decir de qué moneda frente a otra. Esto yo lo debo escribir así, o sea, debo escribir peso arriba y dólar abajo. Si es una devaluación, este porcentaje que me va a dar acá me da positivo, ¿sí? Como porcentaje. Entonces, el caso contrario de devaluarse es perder valor. En este caso, pierde valor el peso frente a ¿quién? Frente al dólar. Entonces, cada vez que yo esté haciendo estos intereses múltiples, yo voy a tener que ponerme a hallar revaluaciones o devaluaciones frente a la moneda o el cambio porcentual de una moneda respecto a otra. Entonces, si me da positivo, yo hablo de una devaluación de la que vaya en el numerador con respecto al denominador. ¿Qué quiere decir la devaluación? Que pierde valor.
Por ejemplo, lo que nos está pasando a nosotros hace rato es que nuestra moneda, el peso colombiano, pierde valor frente al dólar. ¿Qué quiere decir eso traducido en porcentaje? Debe ser una tasa positiva. Eso depende del ritmo. Si es muy grande, estamos hablando de una devaluación grandísima, que esperamos no pueda ser tan grande, porque si es muy grande tenemos problemas. Y es que nosotros, y ustedes han visto ya por ahí, el señor de las 6 de la tarde ya anunció el crédito que nos espera. Ese crédito que vamos a traer a Colombia es un crédito en dólares. Entonces, si la moneda pierde mucho valor, hay que pagarla en dólar. Entonces tenemos que coger muchos pesos colombianos para pagar esa deuda. ¿Y de dónde van a salir esos muchos pesos colombianos? Adivinen de dónde salen. No se me ha ido el audio. Estoy esperando que alguno de ustedes que esté despierto y poniéndole cuidado a la clase me diga de dónde sale la plata que el gobierno usa para pagar la deuda externa. De los impuestos. ¿Los impuestos, profe? De los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los ciudadanos. Los ciudadanos pobres. 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 ¿Usted sabe cuánto paga el señor Álvaro Uribe de impuestos? ¿Alguien oyó ese cuento? ¿Sabe cuánto paga el presidente de impuestos? ¿Sabe cuánto paga la señora Cabal de impuestos? ¿Sabe cuánto paga la gran mayoría del centro, la viceministra de impuestos? ¿Sabe cuánto pagan al año de impuestos? Adivinen. ¿No sabe? 0 pesos. ¿Sabe cuánto pago de impuestos yo al año? Imagínense. Entonces, por eso es que cuando uno le toca en el bolsillo, y por eso les digo, véanse en un noticiero al día, no es justo. No es justo uno no participar. Yo no digo que participen en las marchas ni que tiren piedra, pero por favor, el día que haya que votar, háganlo. Háganlo. Háganlo, pero háganlo a conciencia. Y cuando uno entiende estas cosas es más fácil darse cuenta que algún día, si no les está tocando a ustedes ya, eso de quedarse echado porque el país no va a cambiar es lo peor que uno puede hacer. Hay que salir a votar. Si no hay ninguno, pues voto en blanco. Pero voto. Es la única forma que tenemos nosotros para cambiar esto. Puede hacer que se demore. Es que si yo en estas votaciones voto no va a pasar nada. Pero algún día, tal vez para sus hijos, ustedes que quieren tener hijos y que tienen hijos, podrá ser un país diferente, sin necesidad de armas. Pero mientras tanto, mientras usted no vota, pues hay unos tontos que votan por los mismos que nos están robando, que no pagan un peso de impuestos y toda esa cantidad de plata que se presta nos toca pagarla a los más bobos, los pobres, clase media para abajo. Entonces, bueno, como hay que sacar tanta plata porque el peso se está devaluando, entonces por eso que haya demasiada devaluación es un problema para un país. ¿Qué sucede con la devaluación? Pues es obvio. Por ejemplo, ustedes han oído por ahí, supongamos, hace 2 años un dólar costaba, bueno, yo me fui, hace 3 años fui a Estados Unidos y creo que el dólar estaba como, lo conseguí digamos a 2.900 pesos, algo así. Si yo fuera a ir hoy a Estados Unidos, esto es 2.900 pesos por dólar. Esto fue hace 3 años. Entonces, si yo fuera a ir hoy, yo no lo hubiera conseguido a eso. ¿A cómo está el dólar hoy? Como 3.800. Como 3.800 pesos por dólar. De esto, fíjense en que esto es una devaluación. Si yo saco el interés de esto, esto me tiene que dar peso sobre dólar, me tiene que dar un porcentaje y me da positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una devaluación.
mi moneda, o sea, el peso colombiano ha perdido valor frente al dólar. Cuando yo miro estas cifras, yo lo entiendo. Porque ¿cómo así que ha perdido valor? Pues claro, mire, este es el mismo dólar. Aquí dice un dólar, acá también. Pero hace 3 años yo daba 2.900 pesos. Ahora, por cada dolarito, a mí me toca dar más pesos. O sea, yo he perdido valor. Cuando yo tengo que dar más, es porque he perdido valor. Entonces, por esa razón, esto es una devaluación. Y este caso de aquí, si ustedes lo ven, es el mismo, es peso sobre dólar. Pero ¿qué pasó aquí? Nos dio negativo. Quiere decir que hubo una revaluación del peso frente al dólar. ¿Qué es entonces la revaluación? La devaluación es perder valor. ¿Y la revaluación entonces qué será? Ganar, profe. Ganar valor. O sea, en este caso estamos hablando que el peso ganó valor frente al dólar. Bueno, ¿a quién le conviene que el peso gane valor frente al dólar? Pues uno diría, no, pues qué chévere que nuestra moneda gane valor. Bueno, eso sería muy bueno en la medida que los ingresos de nosotros no dependieran tanto de Estados Unidos, o sea, del dólar. ¿Qué sería lo que le pasa aquí a esto? Por ejemplo, miren lo que pasó acá. Por eso uno ve que hay una revaluación. En un año, al principio de año, le daban 3.950 por un dólar. Pero al final del año le dan más o menos pesos por ese mismo dólar. Menos, profe. Menos pesos. Menos. O sea que el peso ganó valor, porque ya no te tienen que dar más dinero, te dan menos. O sea, el peso está ganando valor porque ya no dan tanto. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que también en exceso no nos sirve, porque nosotros dependemos, la mayor fuente de ingresos de nosotros es dizque el petróleo y dizque el carbón. Entonces eso nos lo pagan esos gringos en dólares. Y la gran mayoría de empresas que sí tributan aquí y que tributan grande, entre comillas, pues son las empresas extranjeras que explotan petróleo y carbón. Entonces, ellos nos pagan en dólares. Pero si mi peso pierde valor, quiere decir que, por ejemplo, a principio de año el gobierno dice me van a dar 50 millones de dólares. Entonces dice, pues si está, pongamos que esté a 3.000 pesos. Entonces dice, yo tengo 150 millones, por decir algo, no sé si 30, pongámosle 30. Pero ¿qué sucede al final del año? Me siguen dando los mismos 50 millones de dólares. Pero ya no está a 300, está a 200. O sea que ¿cuánto recoge el país al final del año? ¿150 millones o cuánto? 100 millones de pesos. Entonces, como el país sigue gastando en pesos, esta situación no le conviene al país. ¿Sí ven? Entonces, cualquiera de los dos extremos es malo. ¿Quién tiene que ayudar a frenar eso? Los que hicieron la exposición. ¿Quiénes son los que mantienen esto en equilibrio? Pues el Banco de la República es el que decide cuándo recoger o no recoger dólares para poder evitar o que haya mucha devaluación o que haya mucha revaluación, porque ninguno de los dos nos conviene a un país que depende de esa moneda. Con las otras monedas pues no mucho, porque nosotros pues exportamos. Por ejemplo, ese cuento les decía yo que por ahí encontré unas cosas interesantes. Ahora todo el mundo quiere exportar aguacates. Bueno, pues habrá alguien que exporte aguacate a Europa, pero pues eso no le hace ni cosquilla. El día que exportemos cantidades alarmantes de aguacate, pues sí nos va a servir y vamos a tener que poner cuidado, que esa es la propuesta. Ustedes oyeron hace algún tiempo un candidato diciendo, no, es que exportemos aguacates, porque es que el mundo ya no quiere gastar gasolina, pues la gente quiere comer diferente. Y bueno, puede ser que suene la flauta, ¿cierto? A un largo plazo. Pero digamos que en el corto plazo, pues para Colombia no es bueno ni que haya una revaluación grande ni una devaluación. Cualquiera de las dos cosas. La revaluación le afecta por los ingresos
Y la devaluación le afecta por los egresos, porque sus créditos están en dólares y tendría que pagar mucho más dinero que no tenemos. Y por la revaluación le afecta a los ingresos. Entonces, si supone que va a recibir 150, pero se revalúa el peso, pues ya no recibe tanto, recibe menos y no le va a alcanzar para los gastos. Esa es la triste realidad de casi todas las economías del mundo cuando dependen de otras, pero obviamente pues con más tristeza. Pues claro, uno se compara con Venezuela y dice, ay no, yo no quiero ser como Venezuela, ¿cierto? Pero pues la verdad es esa, o sea, la verdad es que todas las economías dependen de otras monedas más fuertes. Por ejemplo, África depende del euro. Allá quien hay que, si usted vive en África, esos países dependen de esa economía de los países europeos. Entonces, ellos tienen en la mira esa Europa y hacen sus movimientos respecto al euro. ¿Sí? Con más, menos corrupción, más cargos, menos cargos. Bueno, eso ya son las idiosincrasias de cada país, pero las economías se mueven de esa manera. Entonces, fíjense que cuando yo encuentro esto, pues ya volviendo acá a este ejemplo que nos pidieron, pues yo lo voy a hacer por acá. Entonces, el interés equivalente en pesos sería 1 más este 0,08% en dólares multiplicado por, pues no me cabe y lo hago acá, por 1, aquí sería más I2, pero I2 es menos 27, entonces más por menos da menos, 0,27 pesos por dólar menos 1. Y al hacer eso, pues yo no sé cuánto da eso, alguien me ayuda por ahí, 1 más 0,08 por 1 menos 0,27. Bueno, por acá está. Voy a poner por acá 8%. Y lo voy a hacer acá, entonces sería más, voy a hacer la formulita 1 más el 8% por 1 más este 27 que está negativo, ahí quedará negativo, menos 1 y listo. Eso me da en paréntesis, ¿ve? En porcentaje me daría el 20, vamos a que esté bien, sí, ahí está, me da el menos 20,7% anual. Ahora sí, esta tasa quedó en ¿qué? En pesos. Bueno, yo lo voy a poner otra vez acá, voy a insertar acá una paginita, a ver si me la deja insertar por acá, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que me están diciendo es que en Estados Unidos, en el país más grande, más potente, yo creo que es como así Estados Unidos, ya me olvidó cómo era. Esta es la Florida, ¿cómo es que es? Por acá Miami, ya no me acuerdo, algo así, no sé, sí creo que es como así, más bien. Bueno, este de Estados Unidos, la tasa es del 8% anual. Y cuando vengo a Colombia, que es como así, ¿cómo es Colombia? ¿Así? Sí, algo así. Ustedes asumen que esta es Colombia. Y cuando vengo a Colombia, esta misma tasa me da el menos 20,7% anual. Bueno, entonces, si yo les pregunto a usted, usted está aquí parado y le dicen cuál tasa, dónde le conviene más tomar el crédito, ¿usted qué respondería? Si usted está aquí parado, o pega para acá o pega para acá, ¿cuál sería la decisión a tomar? ¿Cuál es la tasa equivalente del 8% en Estados Unidos en Colombia?
Sería la sería menos 20,7. Menos 20,7, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos quiere decir eso, el equivalente. Entonces, si a mí me dicen, mira, en Estados Unidos cobran el 8%, cuando yo vaya a averiguar un banco para que diera exactamente lo mismo o me fuera indiferente comprarla allá o comprarla acá, ¿cuánto me tendría que decir ese banco colombiano que me cobra? Menos 20,7. Menos 20,7. Profe, ¿Sí? en Estados Unidos, Sí. Pues eso es lo que dice el problema, ¿no? Que en Estados Unidos están cobrando el 8%. Entonces, cuando hallamos la equivalencia, nos dicen que eso es equivalente a una tasa en Colombia del menos 20,7%. O sea, cuando yo hago la equivalencia, encuentro que la tasa equivalente en pesos colombianos al 8% es el menos 20%. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿esto puede existir en Colombia? No. no, profe, por No. eso conviene tomarla en Estados Unidos. Se está diciendo, es preferible tomarla en Estados Unidos porque igual te van a cobrar un menos 1% y va a ser más Exacto. económico. O sea, en Y además Colombia otra cosa no te van decías, a cobrar tasas y negativas. Jamás. además que si, de lo que explicaste ahorita, que si uno espera la devaluación, de pronto pasa una devaluación del peso, pues el crédito va a ser más fácil pagarlo igual allá. Claro. Además por esto, ¿cierto? O sea, no puede, esto no puede existir. O sea, ningún banco, ni siquiera nos va a cobrar el 0%, porque ya sabemos que los famosos intereses de gracia no son tan de gracia, ¿cierto? Son de gracia, pero ahí le van cobrando un poquito. Entonces, yéndonos bien, encontraremos un 1%, pues, o en un rango de por acá. El banco más barato nos va a cobrar, será un rango parecido a este. Y obviamente, pues fíjense en que si este está por acá, pues este rango de por acá debe ser como por acá, o sea, una tasa más alta que en Estados Unidos, o sea, es imposible. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, no existe una tasa más barata en Colombia que esa. Por eso, pues hay que sacar el crédito acá. O sea, la tasa equivalente no existe en Colombia, por lo tanto es negativa, o sea que en Colombia nunca me van a cobrar nada negativo. Cobrarme un interés negativo es que el banco me abone a mi cuenta. ¿Y quién ha hecho eso? Nadie. Ni siquiera, como les digo, existen los famosos intereses de gracia. Ya les había explicado yo que aquí le dicen interés de gracia, pero por debajo va corriendo al menos un interés chiquitico. Entonces, pues así sea el interés más chiquito, jamás llegaría a ser el 8 con esa situación, ¿no? Con esas proyecciones del dólar. Pero de esa manera es que se debe interpretar. Entonces no conviene en Colombia pues no hay una tasa negativa. El equivalente es negativo. Y pues obviamente no podemos buscar. O sea, ningún banco te va a cobrar menos de menos 20. O sea, es que no te cobran, como le digo, pues, el único banco que a uno no le cobra intereses es el banco papá, mamá, hermana, hermano. Pues alguien que lo mantiene a uno de la familia, ¿no? Porque acuérdense que, mejor no digo porque pronto está su pareja por ahí. Pero no, nadie en la vida, aparte de tu papá, tu mamá, alguien que te críe, que te quiera de una manera diferente, te da plata sin intereses. De alguna manera los van a cobrar, no se preocupe.
Y los bancos pues obviamente cobran interés, entonces aquí es imposible. Este, por ejemplo, es el uso de este primer ejercicio, o sea, así se construye. Pero tengan en cuenta esto, porque les puede dar reevaluación o devaluación. Y es esta orden el que uno debe llevar siempre. Bueno, igual ya se nos acabó el tiempo. Entonces la próxima clase, miren los ejercicios que quedaron ahí, a ver cuáles pueden ir haciendo con cambios de monedas. Y las próximas clases hacemos los ejemplos de los intereses, ¿qué pasó? De estos DTFs y también un ejemplo de VR, ¿listo? Entonces miren cuáles de cambio de moneda, traten de hacerlos para que traigan sus preguntas a la próxima clase y la próxima clase acabamos con este tema. ¿Listo?